estaban cumpliendo el propósito. Habían sido diseñadas para la pesca y estaban vacías. Esas barcas vacías representan también la vida de miles de personas que un día conocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, pero también un día lo abandonaron. Esas barcas vacías representan el cántico de los humanistas y los tecnócratas que, aunque tienen sus cabezas llenas de conocimiento, sus corazones están vacíos. El segundo principio que quiero compartir es el siguiente: Jesús quiere vivir en mi vida. Repitan conmigo: Jesús quiere vivir en su vida y en mi vida. En Lucas 5:3 la Biblia dice: al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Jesús desea entrar en su barca, en su vida. Él desea entrar también a la barca de mi propia vida. ¿Para qué? Para que la vida tenga propósito. Y cuando ya está en mi barca, yo pueda extender el reino de Dios entre los hombres. ¿Cuál es el propósito en su vida, a más de ganarse el pan de cada día? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida, a más de ser un empresario exitoso o comerciante exitoso? Eso es importante, pero no es todo el propósito. ¿Cuál es el propósito trascendente que Dios ha trazado en su propia vida? Cuando usted descubre esta verdad, su vida empieza a tener significado. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y yo encuentro que el primer propósito de Dios en mi vida, además de las añadiduras que el Señor quiera regalarme, es que yo pueda extender el reino de Dios entre los hombres. Dele un aplauso al Rey. Que usted y yo extendamos el reino de Dios entre los hombres. He descubierto que hay tres clases de personas. Personas sin Cristo. Esas personas están muertas en sus delitos y pecados. No conocen a Dios ni les interesa. La segunda clase de personas que yo he conocido es personas con Cristo. Creen en Cristo, pero sus vidas no las dirige el Señor. Muchos de ellos son cristianos nominales de cualquier iglesia. Creen que Jesucristo fue un personaje histórico, divide la historia de la humanidad y deja un mensaje para todos los seres humanos, pero no más. Pero la tercera clase de personas que yo he descubierto son las personas en Cristo. Esas personas en Cristo están llenas del Espíritu Santo. Sus vidas tienen propósito. Está su vida dirigida por el Señor y también viven en santidad. Pero lo más importante es que Cristo quiere vivir en su vida y en mi vida. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Gálatas: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo vive en mí, pasan cosas extraordinarias. Me deleito en escuchar, pero también en obedecer su palabra. Mi vida adquiere significado. ¿Usted sí se ha puesto a pensar para qué vive usted? Usted vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Digan amén. Yo no lo quiero juzgar en esta mañana, pero pregúntese usted mismo en qué grupo se encuentra usted en esta hora y reflexione seriamente en su vida. El tercer principio que yo encuentro es que Jesús desea que tengamos con Él una relación más profunda y menos superficial. Digan conmigo: Jesús desea tener conmigo una relación más profunda y menos superficial. En Lucas 5:4 leemos: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora
ve a las aguas más profundas y echa sus redes para pescar. Una relación más profunda con su palabra y con el Espíritu Santo nos vuelve cristianos maduros. Yo los invito a que el año que está corriendo tan rápido nos hagamos más amigos del Espíritu Santo para experimentar una vida cristiana victoriosa. Digan amén. El Espíritu Santo en público nos atrae, pero en la intimidad nos seduce para que lo busquemos más y más. El libro de los Hebreos, miren lo que dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitaban leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre el bien y el mal. El autor del libro de los Hebreos nos amonesta para que crezcamos espiritualmente. Yo conozco creyentes en nuestras iglesias que llevan 5, 10, 15, 20 años y siguen siendo bebés espiritual. No maduran espiritual, siempre andan con el tetero, siempre andan pidiendo que se les mime, pero su relación con Dios está muy estancada. Llevan años, no crecen, siguen tomando leche. Pero la invitación del Espíritu Santo es a que profundicemos en el consejo de la palabra de Dios para poder también transmitirla a otros. Solo de esa manera se alcanza madurez y no vamos a ser engañados por los maestros del error de este siglo. El cuarto principio que quiero compartir, digan conmigo: debo aprender a caminar por fe. Es un principio muy importante. No me muevo, digan conmigo, no me muevo por lo que veo o siento. Me muevo por lo que creo. Lucas 5, mire lo que dice: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. La fe es muy importante para seguir al Señor. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que quiera acercarse a Dios debe creer en Él, que existe y que Él recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. La barca es tu vida. Dígale al que tiene al lado: la barca es tu vida. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos que tenemos que activarlos en fe. La fe me lleva a creer algo que no estoy viendo en el momento. Pedro le dijo a su Señor: hemos trabajado mucho. Echar las redes en el nombre de Jesucristo era un acto de fe. La fe en Dios es la dinamita para producir un milagro. Pedro esperaba un milagro. Óigame bien, Pedro esperaba un milagro. Sin fe es imposible agradarlo a Él. Si no hay fe, no podemos vivir la vida cristiana. El apóstol Pedro, Enoc, Abraham, Moisés, todos ellos caminaron por fe. Las añadiduras vendrán para nuestra vida como consecuencia de caminar por fe. Qué bueno sería que nuestro compromiso en el resto de año que falta sea de más oración. Digan conmigo: de más oración, de más compromiso y de mayor madurez. Había un pequeño niño de 4 años que paseaba a la orilla del mar con su padre y con un amigo de su padre, y de pronto vino un viento recio y se llevó el sombrerito de aquel niño.
Y el amigo de su padre le dice al pequeño, ¿no te sientes triste por haber perdido el sombrero? El niño con una sonrisa le respondió, no estoy triste porque tengo la convicción de que mi padre me comprará otro. Amén. Denle un aplauso al Señor. No estoy triste porque tengo la convicción de que mi padre me comprará otro. Aquel niño vivía por fe. Eso le daba contentamiento, seguridad y confianza. Cuando tenemos la fe en el Señor, Él siempre responde las oraciones. Lo que sucede es que Dios se mueve en dos términos. Son dos palabras griegas, el kairos y el cronos. El kairos es el tiempo de Dios para respondernos. Ahí no cuenta el tiempo de los hombres. Para Dios 1000 años es como 1000 años es como un día, y un día puede ser como 1000 años. El Señor vive en un eterno presente, y los que creen digan amén. Amén. El hombre natural, usted y yo, nos movemos en el cronos. El hombre, usted y yo medimos el tiempo en siglos, en milenios, en días, en horas, en minutos y en segundos. Estas dos palabras griegas mueven todo el universo, el kairos y el cronos. Cuando usted ora con fe, Dios puede responder de inmediato. Si es el tiempo de Dios, digan amén. Y si está en su soberanía, concedérselo. En ocasiones Él dice no, porque no te conviene o no es el tiempo de Dios. Pero en otras ocasiones Él dice después te lo concederé. Denle un aplauso al Rey. Después te lo concederé. El cuarto principio, que es muy importante, es debo pasar de lo natural a lo sobrenatural. Digan conmigo, debo pasar del ambiente natural al ambiente sobrenatural. En Lucas 5 dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. El milagro se había operado como fruto de actuar en fe. Esperar en Dios no es fácil, pero es el mejor camino, es el más seguro. ¿Estamos de acuerdo? Esperar en Dios no es fácil, pero es el camino más seguro para esperar respuesta. En 1 Corintios 2 la Escritura dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decirles. El creyente espiritual entiende el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, porque sabe que es un acto sobrenatural de Dios en una persona. Amén. Por eso cuando alguien que en el pasado había sido ladrón, después de tener a Jesucristo en su vida, deja de ser ladrón. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando alguien que en su vida cotidiana producía violencia doméstica a su esposa y después de tener a Cristo en su corazón se convierte en un esposo ejemplar, eso es un acto sobrenatural de Dios producido por el Espíritu Santo. Amén. La Biblia declara en 2 Corintios, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Denle un aplauso al Rey. Una nueva vida ha comenzado. Ese es el nuevo nacimiento. Una persona que lleva una vida desordenada y carnal no entiende esto. Le parece que esto es de fanáticos religiosos. Sin Cristo somos carnales y pecadores. Con Cristo somos inmaduros, pero en Cristo somos espirituales,
porque el Señor es el dueño de su vida y de mi vida y Él la dirige. En lo sobrenatural esperamos lo que el Señor quiere otorgarnos. En el Espíritu tenemos desarrollado la paciencia. ¿Quiénes creen que la paciencia es un fruto del Espíritu? Óigame bien, ¿la paciencia es un fruto o es un don? Fruto. Cuando usted empieza a desarrollar el fruto del Espíritu, las cosas empiezan a mejorar en su vida. Digan amén. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis, por orden del dictador Hitler, estaban bombardeando a Londres. Los ingleses, en su angustia, se comunicaron con el primer ministro Winston Churchill y le decían: primer ministro, ¿qué hacemos? Nuestras casas están siendo destruidas por las bombas, nuestros hijos muriendo y nuestros abuelos también. El señor Churchill va a la radio y en un mensaje le dijo a los ingleses: oren y tengan paciencia. No es fácil decirle a una persona que está pasando un problema grave: ore y tenga paciencia, porque ella le responde a uno de pronto: es que usted no está en mis zapatos, ¿no es cierto? Oren, le dijo el señor Churchill, oren y tengan paciencia. Hay cosas que se resuelven pronto, ¿no es cierto? Y de inmediato, hay que actuar. Pero hay otras que necesitan oración y paciencia. ¿Cierto que sí? Y que no podemos hacer nada más. A los pocos meses, los aliados ganaron la guerra y ese buen consejo del señor Churchill tuvo verdadero significado. Les ayudó mucho a mitigar el sufrimiento. Los aliados ganaron la guerra y la historia estuvo de su parte. Denle otro aplauso al rey. ¡Alabado sea Dios! Óiganme bien. La oración y la paciencia es buen aliado en nuestras vidas ante las pruebas y ante las crisis. ¿Lo creen? Yo lo creo. En Lucas 5 la escritura dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. El quebrantamiento y la humillación del apóstol Pedro delante del Señor era un acto de gratitud ante el poderoso milagro realizado. Era un acto de gratitud. Debemos quebrantarnos, ¿no es cierto? Y humillarnos en su presencia cuando contemplamos su gloria en medio nuestro. Cuando hay humillación y cuando hay quebrantamiento, caminamos con cielos abiertos. Un grito de júbilo: caminamos con cielos abiertos. Amén. El sexto principio: yo debo vivir una vida de completa adoración. Diga conmigo: yo debo vivir una vida de completa adoración. En Romanos 12 la Biblia dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adoración. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es agradable, buena y perfecta. Somos un pueblo. El pueblo de Dios es un pueblo ética y moralmente diferente. ¿Lo creen? Ustedes no son raros, nosotros no somos raros. Había una jovencita que trabajaba en una empresa y el viejo verde se enamoró de ella. Viejo casado, pero una mujer llena del Espíritu Santo, como las que están aquí, que no les tiemblan las piernas, sino que están firmes en la roca.
Y ese viejo estaba que se la dormía. ¿Duerme conmigo? No, yo soy cristiana. Se cansó de decirle. Y de pronto el viejo estaba al puesto de por medio. Él la había traído a trabajar. Y le dijo, vean, doctor, lo que pasa es que yo no es que sea... Él le dijo, usted es una mujer rara, no es como las otras. Dijo, yo no soy rara, lo que pasa es que yo soy diferente. Digan amén. Yo no soy una mujer rara, lo que pasa es que yo soy diferente a la que usted conoce. La aprendió a respetar, no la echó, y con el tiempo el Señor la exaltó. Denle un aplauso al Rey. Con el tiempo el Señor la exaltó. ¿Por qué razón? Porque el Señor paga bien a las doncellas que caminan bien, ¿no es cierto? Firme en la roca, oye. Hay que decir no, no. Y cuando hay que decir sí, hay que decir sí. Denle otro aplauso al Rey. Alabado sea Dios. Un grito de júbilo al Rey de Reyes, amén. Mis amados, somos un pueblo ética y moralmente diferente. La adoración no es solo cantarle a Dios por lo que Él es. Eso es parte de la liturgia, por lo que Él es. Es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Amor sacrificial. Adoración es sinónimo de sacrificio. La adoración es la consecuencia de un corazón agradecido y apasionado por Dios. Adoración es entregar completamente a Dios nuestra vida. La obediencia es adoración. La consagración a Él es adoración. La adoración es evitar que las costumbres del mundo contagien nuestras vidas. La adoración es dejar que Dios cambie mi mente y la transforme. Y transforme mi carácter. Cuando yo vivo para los propósitos de Dios y no los míos, soy un verdadero adorador. El espíritu, el alma y el cuerpo deben estar rendidos a Dios. Y ahí soy un verdadero adorador. Amén. El séptimo principio, digan conmigo, séptimo principio. Estoy llamado a ser discípulos. Estoy llamado a ser discípulos. La manera más efectiva de extender el reino de Dios en este mundo es hacer discípulos. No solamente creyentes. En Lucas 5:10 dice la Escritura. Jesús respondió a Simón, no tengan miedo, de ahora en adelante pescarán personas. Y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Y en Mateo 28 está la gran comisión. Yo estoy comprometido en esta gran comisión hace 40 años. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Yo lo que estoy en esta mañana haciendo es proclamando el Evangelio, enseñando principios y verdades elementales del Evangelio. Pero si yo vengo en 4 meses y te pregunto, ¿qué enseñé hoy? Usted no se acuerda. ¿Se acuerda? Sí, bonito. ¿Pero qué dije? Yo estoy inspirándolos, los estoy retando a que su compromiso sea mayor. Pero en el discipulado se profundiza en la palabra de Dios para que su carácter y el mío sea transformado a la imagen de Cristo. A eso estamos llamados los cristianos, a trabajar con el ser y con el hacer. Hay muchas personas en nuestras comunidades de iglesia que quieren hacer muchas cosas, pero su ser, su carácter no ha sido transformado. Ahí no hay nada. Por eso es que la gente viene a una iglesia, está 6 meses y se va, porque observa los antitestimonios. Había un hombre que tenía mucho don para enseñar la palabra, un joven, lleno del Espíritu Santo aparentemente. Tenía el don de la palabra, salía a evangelizar,
Y de pronto se puso a evangelizar el vecino, a hablarle de la palabra. Y era con mucho carisma. Y el vecino le dijo, usted habla muy bonito, pero vive muy feo. Es tan fuerte lo que haces que no puedo escuchar lo que me dices. Él se dio cuenta que por la noche le daba unas muendas a su mujercita y la mujer se dejaba también, ¿no? Le ponía los ojos colombinos. ¡Qué carácter! ¡Qué hombre tan grosero y tan patán! Pero hay que verlo predicando. Cristo te ama, aleluya. Pero su carácter no había sido transformado. En nuestra iglesia estamos trabajando estas dos áreas. El ser, que tiene que ver con su carácter y con mi carácter, y luego con el hacer. No utilizamos a nadie cuyo carácter no esté siendo transformado. Así haga cosas extraordinarias, así huele. Pero si su carácter no está siendo transformado, es mejor que se siga sentando y pedirle al Espíritu Santo que lo siga cambiando. Trabajamos en dos áreas. El ser, que tiene que ver con nuestro carácter, para que luego el hacer sea más efectivo. Digan amén. Amén. Jesús no le dijo a sus discípulos, vayan y hagan programas. Hagan discípulos. Ahora, yo estoy de acuerdo con los programas. Yo creo que el pastor Daniel y la esposa hacen programas, ¿no es cierto? Hay que programarse a 3 meses. Yo no había podido venir porque había un programa de la iglesia. Yo no estoy en contra de eso. No me entiendan mal. Aquí vino el pastor Tamayo a decir que no hay que hacer programa. Yo no estoy diciendo eso. Hay un programa en el mes de tal. Fíjese, tenían programado a nuestra hermana para que viniera a hablar de la Biblia. Eso estaba en el programa. Pero él no dijo esto, hagan programas, sino hagan discípulos. El pastor hace su programa, pero la iglesia hace sus discípulos. A las multitudes les gustan los programas, que lo diviertan, que lo entretengan. A las multitudes les gusta lo espectacular. Mañana llega Furrucuchú, Furrucuchá, que levanta muertos, y aquí hay 10,000 personas. Yo estuve en Nueva York, yo he salido de este país algunas veces, y les voy a contar. Si no les he contado esta experiencia, recíbala, y si la conté, tengan paciencia algún día. Yo fui a una iglesia y prediqué en muchos lugares, y como no soy famoso, voy a todas partes. El famoso no va sino a los estadios y cobra en dólares y en euros. Ese es el problema. Y Daniel me invita porque pues yo no soy famoso. Entonces, encontré una iglesia con este tema. Escuchen, para que ustedes observen la superficialidad a donde hemos llegado. Principios bíblicos para ser tan multimillonario como Salomón. ¿A usted le gusta? Si yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿ustedes quieren ser multimillonarios? Ustedes dicen, ¡amén! Y estaban cobrando por 2 días en una finca cerca de Nueva York $500 y habían 3,000 personas inscritas. Está buena la empresa, ¿no es cierto? $500 por 3,000, multiplique y después me dice. Principios bíblicos para ser tan multimillonario como Salomón. ¿Ustedes creen que eso bendice a la iglesia? Perdonen. Pero eso sí atrae a las multitudes. Eso se vende. Y me fui por allá a otro pueblito y había un pastor con un tema: seguir la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y tenía 30 personas contando con los niños. Seguir la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y habían 30 personas, incluyendo los niños. Eso no vende. A la gente le gusta lo espectacular. Les gusta lo rimbombante, lo espectacular, lo atractivo. Mañana llega Furrucuchú, Furrucuchá. Mucho carisma, mucha espectacularidad, pero no hay vidas transformadas.
En el discipulado somos transformados todos los días. En el discipulado morimos a nuestro yo. En el discipulado adquirimos madurez. Digan amén. Cuando usted se somete a un discipulado serio y personalizado, usted ama a Dios. Diga amén. Ama a su familia y ama a su iglesia. Tiene sentido de pertenencia. Mire, en Bogotá se está dando un fenómeno de transhumancia. ¿Sabe qué es transhumancia? La gente de iglesia en iglesia. Yo he visto personas que hoy están aquí 6 meses y al año están en otras. Conocí una viejita muy linda que llevaba 10 años y en los 10 años ha recorrido todas las iglesias de Bogotá. Le faltan los testigos y los mormones. Y de pronto me la encontré. ¿Dónde está mi hermana? Ay, hermano, si usted fuera. Hay un hermano que toca el saxofón y es divino. Cuando yo entro, caigo al suelo y lloro. Bueno, yo no discuto la presencia de Dios. Pero ¿tendrán sentido de pertenencia? Una vez llegó a mi iglesia, cuando yo tenía una iglesia en el sur de Colombia, me dijo una hermanita: ay, hermanito, al fin encontré el verdadero pastor. Usted se parece al apóstol Pablo. Casi que me como el cuento. Y yo saqué pecho. El día que me diga que yo me parezco al apóstol Pablo, yo le digo: apártate de mí, Satanás. Ay, es que usted es tan tierno, que usted no me ha visto los defectos. Pregúntele a mi mujer y verá. Y a los 6 meses se fue. Toda escoba al comienzo barre bien, ¿no es cierto, mijo? Y después lo abandonan. Cuando nos sometemos a un discipulado personalizado, digan conmigo: amo a Dios, amo mi familia y amo mi iglesia. Dígale al que tiene al lado al oído: tenga sentido de pertenencia. No esté de iglesia en iglesia, porque va a terminar engañado. Y habrá otros que le quitan lo que usted no, hasta la casa se la quitan. Le quitan los zapatos sin quitarle las medias. Se quitan las medias sin quitarle los zapatos. Hay mucho engaño. Hay mucha mentira disfrazada de verdad. Hay mucho falso profeta. Estamos viviendo días postreros. Digan, días postreros. Días difíciles, donde no hay discernimiento espiritual, donde todo el que tenga la Biblia debajo del brazo no es de Dios. Tengan cuidado. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos los que hacen milagros son de Dios. Algunos, no todos. Por eso sométase a un discipulado serio. En el discipulado cristiano hay renovación diaria. Digan amén. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, dice Pablo. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su imagen gloriosa. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Alabado sea Dios. A eso está llamada la iglesia. Eso no se logra sino a través de un discipulado. En alguna ocasión Jesús pasaba por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pregunta capciosa, ¿no es cierto? ¿Sabe qué le dijo él? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos. Jesús nos dio un determinado número de salvos. Dijo: esfuércese. Esforzarse quiere decir comprométase en el discipulado. Transiten por la puerta angosta. Mire, por la puerta angosta no hay aplausos. Por la puerta angosta no hay protagonismo. Por la puerta angosta se muere al yo. A veces en la puerta angosta nos persiguen y nos calumnian. En ocasiones por las puertas angostas
no hay sino sufrimiento. Yo voy a ciertas reuniones de pastores, pero cuando los políticos se unen con un pastor a invitarme, yo no voy. Perdónenme. Y yo he visto un poco de pastores cuando llevan al político, cuando llegan al presidente, todo el mundo quiere ser protagonismo. Retratarse al pie del presidente. Protagonismo, ¿no es cierto? El político les ofrece una silla vieja y ellos votan por él y ni votan. En la puerta angosta no hay protagonismo. En la puerta angosta no hay aplausos. En la puerta angosta hay santidad, negación a uno mismo, crucifixión del yo. Mire, el evangelio que se está predicando ahora es un evangelio caricatura. No fue el que yo conocí hace 40 años. El evangelio de la santidad, el evangelio de la puerta estrecha. Muchos procurarán entrar, dijo Jesús a este hombre anónimo que le hacía la pregunta. Eso significa que algunos llegarán por un tiempo, pero al rechazar la vida de santidad, al rechazar las demandas que exige el Señor, se cansan y no vuelven. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Diga el que tiene al lado. Pero todo aquel, dígaselo, el que persevere hasta el fin, este será el salvo. No solo el que dice Señor en Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el verdadero discípulo. Lo demás es religiosidad popular, barata, sin Cristo. Que Dios le ayude a usted, pero que Dios me ayude a mí también, para no ser víctima del engaño y de la mentira que pulula en estos tiempos del fin. Estamos en la antesala del retorno de Cristo, ¿lo creen? Las profecías bíblicas se están cumpliendo. Un día de estos, cuando menos lo piense, la iglesia vigilante y santa subirá en arreboles de gloria a los cielos. Y las insensatas quedarán aquí para sufrir los rigores de la gran tribulación. Digan conmigo, que Dios me ayude. Amén y amén. Dale otro aplauso al Señor. Alabado sea Dios. La pastora me dijo que podía seguir hasta las 3 de la tarde. Pero que si a las 12:30 o 12:15 no he terminado, tengo que seguirle predicando a las bancas. Ya terminé. Pero miren los 7 principios. Resumiendo, 7 principios que Dios quiere, diga conmigo, 7 principios que Dios quiere que usted y yo vivamos. Digan conmigo, primero, debo reconocer que sin Él la vida está vacía. Segundo, Jesús quiere vivir en mí. Tercero, Jesús desea, diga, Jesús desea que tengamos una relación profunda. Debo caminar, debo pasar natural a moverme en el sobrenatural. Sexto, debo vivir una vida de completa adoración. Y séptimo, estoy llamado a ser discípulos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, dicen por ahí. Dios los bendiga. Qué gozo estar con ustedes en una iglesia que hace parte de mis afectos, de Danielito y su querida esposa, que con tanto cariño me aman y los amo tanto, son tan bellos. No los abandonen, no abandonen a Cristo, ámenlos, apóyenlos, tengan paciencia. Yo esta mujer la conocí casi desde que estaba así, casi que la cargo entre mis brazos. Es una mujer de Dios, luchadora, santa. Daniel también, toda esa familia Machuca ha sido una familia bendita en Colombia, desde el suegro suyo. Él está en el paraíso. ¿Cuánto hace que se fue para el paraíso? Ya hace 11 años, pastor. 11 años está esperándonos allá.
Ay, qué cosa tan linda, las cosas buenas no duran. Miren, estoy tan feliz que ya terminé, pero quisiera estar más. Yo les aconsejo que lean. ¿Ustedes sí leen la Biblia? Pero también hay otros libros que les ayudan a ustedes. Yo aprendo todos los días. Yo leo. Yo soy hombre de un solo